Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consume». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya llegamos a este tercer domingo, claro, hoy sábado en la víspera, pero vale por domingo, del tiempo de Cuaresma. Y la lectura del Evangelio ya nos dice cuál es el sentido que tiene este hermoso periodo de ejercicios espirituales, de preparación a la Semana Santa y de sacrificio, ¿no? Porque es un tiempo de penitencia y oración. Hay que tener fuerza de voluntad y también estar decididos a dar la pelea por Jesús, ¿no? Jesús dio la pelea también por nosotros. La pelea Él la dio primeramente contra sí mismo, porque permitió que lo crucificaran. Fue ese el único acto de violencia que Jesús permitió sobre su propio cuerpo, ¿no? No que Él haya sido violento, sino que dejó que otros agredieran su cuerpo en la cruz, o para ofrecer ese sacrificio por amor a nosotros. Para algunas personas, ver a Jesús creando un látigo en el momento, ahí en el templo, y echando a los vendedores del templo, es como un signo de violencia. Pero no es así. Jesús no es agresivo. Jesús es manso y humilde de corazón. Pero lo que ocurre, como dice el evangelista, es que la casa de mi Padre me produce celo. Tengo celo de la casa de mi Padre, ¿no? Jesús no acepta, no permite que en el templo de Dios se cometan atropellos, ¿no es cierto?, contra la ley. Jesús es muy celoso en ese sentido, porque ama a Dios, a su Padre, por todas las cosas, sobre todas las cosas. Por eso es que echa a los vendedores del templo. Así también nosotros deberíamos expulsar de nuestra vida todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Y no solo por miedo al castigo, miedo a este Jesús que vendrá como justo juez, ¿no es cierto?, que juzgará el mundo con fuego, porque así será el último día, ¿no es cierto?, caerá fuego, todo quedará consumido y al mismo tiempo renovado, un nuevo cielo, una nueva tierra. Mucha gente le tiene miedo al Apocalipsis por eso, ¿no?, porque hay signos de la justicia de Dios, ¿no?, de este Jesús que es fuerte, que saca con su látigo todo lo que es malo y que en el último día echará a todos los demonios y a todos los condenados al infierno para siempre. Entonces, eso a algunos les produce temor. Pero para los que aman a Jesús, para los que aman a Dios, nos debe producir, ¿qué cosa? Esperanza, confianza, porque después de esa purificación vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra.
y todo el mundo será un templo santo de Dios. Bajará a Jerusalén celestial, que es el templo vivo de Dios en el cielo, y se hará una sola cosa con todas las realidades que vemos acá. Lo terrestre y lo celeste se unirán y Dios será todo en todos. Por eso que Jesús es fuerte. Jesús expulsa con su látigo todo lo que es malo del templo y de nuestra vida también. ¿Ustedes saben cuál es el principal templo de Dios? El principal templo para Jesús es su propio cuerpo. Cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué echaste a los vendedores del templo? ¿No? Llegan los sacerdotes, los jerarcas del templo, ¿con qué autoridad haces esto? Danos un signo. Y Jesús les dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y le dicen, tú estás loco, se demoraron 47 años en construir este templo y tú solo lo vas a reconstruir en 3 días. Y Jesús, dice el evangelista Juan, se refería al templo de su cuerpo. Entonces pregunto de nuevo, ¿cuál es el verdadero templo de Dios? El cuerpo de Cristo. Ese es el templo de Dios, porque ahí reposa la divinidad de Jesús, ¿no es cierto? Pero también el cuerpo de Jesús se extiende como la vid, ¿cierto? Jesús dice, yo soy la vid, la viña, ustedes los sarmientos, ustedes son las ramas. Se extiende el cuerpo de Cristo en todos los que están bautizados, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo en la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, una persona que se bautiza ya no es simplemente, hermanos, una criatura amada de Dios, sino que es un templo santo de Dios, un templo vivo de Dios. ¿Será que todos los bautizados tenemos conciencia de esto? Todos los días nos damos cuenta, gracias Señor porque me transformaste en un templo de tu Espíritu Santo. Gracias Señor porque tú vives en mí. Ayúdame a ser fiel a mi condición de hijo tuyo. Ayúdame a no profanar este templo que es mi cuerpo con los vicios del poder, ¿cierto? Que es el ídolo de este tiempo, el orgullo, la soberbia humana, con el vicio del dinero, que en este caso es lo que Jesús expulsa, porque estos vendedores adoraban al Dios dinero y no adoraban a Dios, y lo hacían dentro del templo. Y ayúdame a expulsar el vicio del placer que está desenfocado de la ley de Dios, ¿no? Que el placer, el dinero y el poder se pueden utilizar bien, pero cuando se transforman en ídolos van contra la ley de Dios. Así es que en la primera lectura de hoy día nosotros vemos cómo el Señor le da tanta importancia a los 3 primeros mandamientos. Ustedes saben que los 10 mandamientos se dividen en una tabla de la ley, que son los mandamientos de amar a Dios, y en otra tabla los mandamientos de amar al prójimo. Pero el libro del Éxodo dice que hay que darle mucha más importancia al amor a Dios, por eso lo explica mucho más, ¿ya? Y dice que en el primer mandamiento no hay que cometer idolatría. Amar a Dios sobre todas las cosas significa no tener ídolos. Y tener ídolos en la época de Moisés y en esta época también significa hacer actos de brujería, magia. Eso es la idolatría, ¿ya? Claro que sí. La gente que va al tarot, por ejemplo, y al mismo tiempo es cristiana, está pecando gravemente contra su fe, contra el mandamiento del amor a Dios. Porque eso es magia. Una persona que visita a un brujo para lograr una magia con el poder del demonio está cometiendo idolatría, ¿no? Está confiando más en las cosas creadas que en Dios. Y además está confiando en el poder del demonio. Es tan grave, hermanos, es tan grave lo que acabo de decir, que Jesús dice, Dios dice, ¿no?, que los que cometan este pecado de idolatría serán castigados, no solamente ellos, sino también sus hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Lo voy a leer porque hay gente que no cree en estas cosas y la palabra de Dios no puede fallar. Dice, no te postrarás ante los ídolos ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios,
un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno comete estos actos de idolatría, hace pacto con Satanás, por ejemplo, esas consecuencias de ese pecado van a revertirse en mis hijos, en mis nietos y en mis bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cierto? Entonces nosotros no queremos eso. Queremos amar a Dios sobre todas las cosas para traer bendición a nuestra familia, para transmitir y para dejarles en herencia el amor a Dios y la fe en Dios, ¿no? Entonces por eso es tan importante sacar para afuera todo lo que es del demonio en nuestra vida, en el templo de nuestro corazón, ¿ya? Esto significa también en la práctica que no se utilice, ¿no es cierto?, todo lo que es religioso para ganar dinero, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? A veces las personas que llegan a la parroquia para que uno les bendiga el auto, ¿no es cierto?, dice, por favor, padre, ¿por qué no nos bendice la casa, el auto? ¿Ya? O vienen a pedir una bendición de la salud, una bendición para desatarse de la influencia demoníaca, etc. Y muchas veces preguntan, después del ritual, ¿cuánto cuesta, padre? ¿Cuánto vale? Entonces, uno tiene que decirle que no cuesta nada, porque hay que dar gratis lo que uno recibió gratis, ¿no es verdad? Las cosas de Dios no se pueden mezclar con interés económico. Por eso Jesús echa para afuera los vendedores del templo. Y también mucho ojo con el tema de las mandas. A veces hay personas que tienen esta devoción popular, pero lo hacen de un modo egoísta, porque dicen, Señor, o Virgencita de Lourdes, o San Sebastián, si tú me das este favor, yo te voy a pagar una manda, ¿ya? Pero si no se les cumple el favor, ¿qué pasa? Se enojan, ¿cierto? Entonces, eso no es bueno. Uno siempre tiene que decir, Señor, dame este favor que yo te pido, hazme esta ayuda, yo te ofrezco después tal sacrificio, puede ser incluso, pero siempre y cuando sea tu voluntad, Señor. Porque uno tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, no poner la propia voluntad encima del amor a Dios, ¿ya? Entonces me quedo solamente con este mandamiento, ¿no?, que es tan importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas, que significa también santificar el día del Señor. No solamente hay que santificar el templo, el lugar sagrado de esta iglesia, ¿no?, que está tan bonita hoy en día, la vemos tan limpiecita, con el pasto cortado, con la imagen nueva de la Madre que quedó afuera, muy hermosa la iglesia. También hay que santificar el tiempo. Por eso cada día de la semana, el día domingo es el día del Señor. Ese día le pertenece a Dios y se vive ¿cómo? Santificándolo en la misa, yendo a misa. No solamente santificar el lugar, no solamente santificar nuestro cuerpo, sacando para afuera los vicios, sino también santificar el tiempo, ¿ya? Eso es lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Y eso significa dedicar el domingo para ir a misa, para rezar, para amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo el día domingo. Mucho más podemos decir, pero ahí queda como tarea, cada uno medita en su casa, cómo estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Y qué cosa en esta Cuaresma Dios me pide que yo retire de mi vida para que en mí se manifieste el amor de Dios. Que el Señor nos regale ese celo por las cosas de Dios, del cielo, de la tierra, que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra y que todos nosotros podamos entonces así ser templos vivos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo esté gozoso viviendo en cada uno de nosotros. Así sea. Amén.